Un cordial saludo desde el Club de Estudios Electrónicos San Pío de Pietrelcina desde la ciudad de Florencia. El día de hoy vamos a aprender a manejar y a manipular nuestra protoboard y a entender su comportamiento. Bueno, entonces, la protoboard está distribuida en dos partes. Primero están los grupos extremos, los que se encuentran en la parte superior e inferior. Aquí están, de hecho, algunas protoboard están señaladas con positivos y negativos. Nótese que cuando yo paso cuando indico uno de los puntos, él automáticamente me señala que todos estos están unidos. ¿Qué quiere decir? Si yo polarizo positivo aquí, todos estos puntos van a ser positivos. Si yo polarizo negativo acá, todos estos puntos van a ser negativos. Caso contrario va a suceder con los componentes o con los puntos que se encuentran en la mitad. Estos puntos los llamaremos grupos B, porque estos puntos están distribuidos de manera vertical, obviamente si tomamos nuestra protoboard de manera horizontal. Entonces, estos puntos inician, bueno, dependiendo de cómo lo puedan ustedes tomar, inician desde, por ejemplo, puntos 1, 2, 3 hasta el 30. Esta es una protoboard pequeñita. Esta protoboard, por ejemplo, los grupos que se encuentran en la mitad, se encuentran unidos los primeros 5 puntos de manera vertical. Quiere decir que si, por ejemplo, dado el caso, yo utilizo el positivo en este punto, todos estos puntos se van a volver positivos. Si yo utilizo, por ejemplo, los puntos número 3, todos los 3 van a volverse negativos en caso. Entonces yo ya podría encender nuestro LED en cualquiera de estos puntos sin ningún inconveniente. Recomendaciones entonces. Si yo voy a utilizar componentes electrónicos, la primera recomendación es que no deben ir dos pines en un mismo grupo de puntos. No deben ir. En este caso, por ejemplo, esta resistencia se encuentra mal ubicada. Hay un error al momento de instalarla. Lo mismo va a suceder, por ejemplo, con nuestro LED. Si yo tomo mi LED y lo conecto de esta forma, automáticamente estoy cometiendo un error muy grave. ¿Cómo debemos usar nuestra protoboard? Actualmente existen diferentes tipos de protoboard, ¿verdad? En este caso tenemos aproximadamente unos 4 tipos de protoboard, como ya lo podemos observar. Están las pequeñitas, digamos las que reflejan los grupos B, están las medianas, que van hasta la mitad, y están estas grandes. Pero dentro de las grandes también están otros estilos y otras, digamos, características diferentes a los que son estas. Estas, por ejemplo, sus líneas, recordemos que se recomienda el uso de manera vertical, llegan hasta aquí, hasta la mitad. Caso contrario, estas van de extremo a extremo. Una recomendación principal es utilizar nuestra protoboard de esta forma, de manera horizontal. Sin embargo, también se pueden utilizar de manera vertical. No obstante, se usa de esta manera porque tenemos más espacio para poder colocar nuestros componentes. Digamos que la forma de interpretarla es mucho más sencilla. Entonces, bien, recordemos que los grupos superiores están conectados. Acá están, estos grupos son los mismos que estos, están conectados punto a punto hasta extremo. Y los grupos internos están distribuidos de esta forma. Dicho de esta manera, entonces vamos a encender nuestro LED para saber cómo se debe conectar. Bueno, tenemos 4 ejemplos en este instante de cómo podemos utilizar nuestra protoboard. En este primer ejercicio vamos a utilizar los rieles o los puntos que se encuentran en las partes extremas. Uno de estos 2 LEDs va a encender, el otro por supuesto no lo va a hacer. ¿Cuál cree usted que sí va a encender y cuál no y por qué? Entonces vamos a conectar. Muy bien, para aquellos que dijeron que era el rojo, vamos a observar cuando aumentamos el voltaje en nuestra fuente, efectivamente él está funcionando. Quien está bien conectado, por supuesto, por obvias razones, es el rojo, porque cada línea tiene su polo positivo
y su polo negativo. De hecho, lo puedo cambiar también a otro lugar. Ahí está, mírenlo. ¿Se fijan? También lo puedo conectar, por ejemplo, hasta este extremo. Ahí está también. ¿Por qué? Porque he seguido las características del positivo y del negativo. Caso contrario sucede con nuestro LED. Este LED no va a encender porque se encuentra conectado sobre la línea, sobre una de sus líneas positivas. Pero si yo le hago la inversión, si yo lo invierto y lo polarizo correctamente, aumento un poco más el voltaje, debo cuidar mi LED. Ahí está, entonces él automáticamente me va a hacer su encendido. Lo puedo conectar aquí, como lo puedo también conectar acá, como también lo puedo conectar de este otro lado. ¿Listo? Vamos con el primer ejemplo. En este segundo ejemplo también tenemos nuestros LEDs conectados de otra forma singular. Nótese que uno de los pines que se encuentran distribuidos están por este extremo, pero el otro pin está conectado sobre los verticales. ¿Cuál de los dos encenderá? ¿Cuál de los dos no encenderá? Vamos a hacer la prueba. Para aquellos que dijeron que era el amarillo, efectivamente ahí está. Miren, está nuestro amarillo encendido sin ningún inconveniente. Sin embargo, el LED blanco no se encuentra encendido porque una vez más se encuentra sobre una misma línea, que es el comportamiento de los puntos verticales. ¿Se fijan? Ahí está conectado de manera vertical. ¿Qué podemos hacer o cómo podemos jugar de esta manera? Podemos cambiar, por ejemplo, podemos cambiar el positivo a otro punto, pero de esta misma forma debemos también cambiar la polaridad, cambiar la ubicación, de nuestro LED. Pero mire que se mantiene el positivo, el negativo se mantiene intacto. El que debemos mover en esta ocasión es el polo positivo. No sirve de nada si yo cambio mi LED de manera indiscriminada, por decirlo de esta forma. Ahí está nuestro LED nuevamente encendiéndose. ¿Ven? Pero si yo quiero cambiar la polaridad del negativo, debo subir. Por ejemplo, si yo quiero que el LED utilice la pata superior, entonces debo subir la polaridad del negativo y alimento arriba. Ahí está. ¿Ven? Ahí vamos trabajando poco a poco con nuestro LED. Hace un titileo porque por dentro existe una mala conexión, pero eso ya es por mucho uso de las protoboards. ¿Listo? Entonces ahí está. Para nuestro tercer ejercicio ya nos estamos metiendo ahora sí con la parte interna de las protoboards. Entonces los pines verticales deben estar usándose de manera independiente. Recuerden, un error importante para tener en cuenta es que un componente no puede tener dos pines sobre una misma línea. No pueden tener dos pines sobre una misma línea. En este caso, un pin se encuentra distribuido hacia un lado y el otro hacia el otro, como lo podemos evidenciar. ¿Cuál de los dos entonces encenderá? Muy bien. Para los que informaron o dijeron que era el rojo, efectivamente, ahí está el rojo encendiendo. ¿Por qué? Porque sus pines se encuentran distribuidos en diferentes puntos. Ahí está. Caso contrario, pasa con el blanco. El blanco, al estar conectado sobre un mismo riel, sobre un mismo punto, él no va a encender porque solamente está recibiendo carga negativa, necesita la positiva. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí no pasa absolutamente nada. Tercera manera de usar nuestra protoboard. Bien, y tenemos la última forma. Entonces, bueno, realmente existen más, pero esta es una de las más usadas. La última manera, entonces, recordemos.
¿Cuáles son nuestras condiciones? Que dos pines no deben estar sobre un mismo punto vertical. No deben estar en caso vertical, es decir, de esta manera, no deben estar verticalmente. Bien, ¿cuál de los dos entonces encenderá? Vamos a ver. Efectivamente, enciende nuestro LED verde, ¿correcto? ¿Por qué? Porque bien, tenemos separado nuestros pines están completamente separados, ¿cierto? Ahí están. Un pin va por el negativo y otro va por el positivo, véalo, acá está. Por eso nuestro LED blanco no va a encender, porque está dentro de los 5 puntos, dos pines están dentro de los mismos 5 puntos. Para poder que encienda necesitamos que ellos se encuentren separados y la polaridad por ende entonces de la misma forma. ¿Listo? Espero que les haya gustado. Les mando un fuerte abrazo desde el Club de Estudios de Electrónica San Pío de Pietrelcina. Mil bendiciones.